Raíces de barro y fuego. El siguiente contenido continúa la secuencia narrativa anterior, con la convicción de que muchas personas podrán encontrar en este mensaje una guía para redirigir sus vidas. La historia, marcada por la adversidad, la resiliencia y la solidaridad, demuestra que incluso en circunstancias difíciles es posible encontrar esperanza. El ejemplo de esfuerzo diario y dedicación invita a reflexionar sobre la importancia de asumir responsabilidades y ser un modelo para quienes nos rodean. A lo largo del relato, se evidencia que la fuerza interior y el compromiso con los seres queridos pueden convertirse en motores de cambio, inspirando a otros a tomar decisiones que conduzcan a una vida más digna y plena. Este texto busca ser no solo testimonio, sino también guía y aliento para quienes atraviesan situaciones similares, recordando que es posible redirigir el rumbo. Quédate hasta el final, apóyanos y suscríbete ahora. Raíces de barro y fuego, orígenes humildes. En el corazón de la ciudad de Guatemala, entre callejones que guardan polvo y ecos de promesas rotas, nació Ramiro. Tercero de 6 hermanos, sus recuerdos de infancia estaban impregnados por el olor del jabón hecho a mano y el aguardiente derramado. Su padre, marcado por el alcoholismo, era una presencia intermitente, a veces tempestad y otra sombra. Su madre, por el contrario, representaba la firmeza de la tierra y la ternura de las manos trabajadoras. En esa casa estrecha, donde la mesa a menudo se encontraba vacía, Ramiro aprendió 2 lecciones fundamentales: que es posible conservar la dignidad incluso entre el barro y que la necesidad obliga a buscar soluciones. Desde pequeño, destacaba por su nobleza tranquila, protegiendo a sus hermanos con discreción y mostrando una fe sencilla y luminosa. Su compromiso con la iglesia era tal que servía como monaguillo cada domingo, con la misma alegría que otros niños dedicaban a los juegos. Durante su infancia, Ramiro dividía sus días entre la escuela y la iglesia por la mañana, y el hogar y la ayuda a su madre por las tardes. Aprendió a leer entre los dobleces de la ropa, las facturas sin pagar y los nombres que el hambre no dejaba dormir. Su padre, ausente o rendido por el alcohol, regresaba con promesas rotas, mientras la madre trabajaba incansablemente lavando ropa, cosiendo y recogiendo las pocas monedas que encontraban. A pesar de las dificultades, Ramiro mantenía la esperanza y la alegría, rezando con fervor y compartiendo pan y cuentos con sus hermanos. La comunidad parroquial lo consideraba un muchacho distinto, amable, puntual y siempre dispuesto. La iglesia le daba estructura y refugio, un espacio de calma y belleza frente a la crudeza del barrio. Así, su vida se desarrollaba entre la fidelidad a su familia y una temprana inclinación al trabajo y al ingenio. Cuando Ramiro cumplió 15 años, la enfermedad del alcohol se llevó a su padre. La muerte no llegó como una tragedia repentina, sino como un lento desgaste que dejó vacíos y deudas. La madre ya no sufrió más palizas, pero la ausencia trajo nuevos pesos. Ramiro asumió el rol de sostén, abandonando la escuela para llevar comida a casa. Sus manos, antes dedicadas al altar y los libros, aprendieron a reparar desde radios hasta puertas. La familia sobrevivía con pequeños esfuerzos, mientras los hermanos mayores repetían los errores del padre o se dejaban llevar por la rabia. Los más pequeños dependían de Ramiro, que se convirtió en un ejemplo de responsabilidad y convicción. A los 16 años, Ramiro encontró una bicicleta vieja en la calle, lo que despertó su instinto para los negocios. Con ayuda de un amigo, la reparó y la vendió por el triple, experimentando el vértigo del éxito. Reinvirtió en otra bicicleta. Pronto, el taller improvisado se llenó de clientes. Su habilidad para negociar y reparar le ganó fama en el barrio. En un año, el negocio se transformó en un taller especializado. Ramiro aprendió a delegar, confiar en su instinto y ofrecer trabajo a sus hermanos, integrándolos en el esfuerzo común. El destino de Ramiro fue la multiplicación. Lo que empezó como un taller de bicicletas evolucionó a ferreterías y otros negocios. Compró y transformó una ferretería en un comercio próspero, los ingresos aumentaron y la casa materna mejoró notablemente.
El barrio fue testigo del ascenso de Ramiro, de monaguillo a empresario y líder local. Su devoción religiosa se convirtió en un eco lejano, visible solo en ocasiones especiales o en discretas ayudas a la parroquia. Sin embargo, el éxito no estaba exento de sombras. Un día, la familia recibió la noticia del secuestro del hermano mayor. Ramiro, enfrentado a un chantaje y tras consultar con la policía, decidió no ceder. La decisión trajo consecuencias trágicas, el hermano apareció asesinado. El dolor fue profundo y la rabia se instaló en Ramiro. Poco después, los secuestradores murieron en circunstancias no esclarecidas, y aunque no hubo pruebas, la sospecha recayó sobre Ramiro. A partir de entonces, Ramiro dejó de dar explicaciones morales y empezó a actuar con cálculo y decisión. El poder reveló su lado oscuro, aprendió a eliminar obstáculos y a utilizar los recursos del mercado y del Estado como armas. Así, el protector se fue convirtiendo en ejecutor, y la sombra del utilitarismo desplazó a la misericordia. El niño devoto y risueño fue devorado por una oscuridad que, aunque eficaz, lo alejaba de su esencia. El paso de los años trajo consigo una doble cara para Ramiro, por un lado, el florecimiento material de sus empresas y la consolidación de su reputación como hombre de negocios exitoso, y por otro, una creciente decadencia interior. Las ferreterías, las ventas al por mayor y las operaciones comerciales parecían responder siempre al toque de Ramiro, generando abundancia allí donde antes solo había dificultad. Sin embargo, junto a la prosperidad llegaron males desconocidos, insomnio persistente, dolores físicos sin aparente causa, y pesadillas tan intensas que despertaba con la sensación de ser estrangulado por manos invisibles. La madre de Ramiro envejecía observando en silencio al hijo que, si bien había salvado a la familia del hambre, también la transformaba de un modo que le inquietaba. Algunos de sus hermanos encontraron estabilidad trabajando junto a él, pero el menor, incapaz de aceptar el cambio en el hombre que había sido su ídolo, se alejó marcado por la decepción y el rechazo. El barrio comenzó a murmurar sobre Ramiro. Se comentaba, en voz baja, que las riquezas no eran fruto exclusivo de su ingenio y trabajo, sino también de pactos con personas peligrosas, de favores que se cobraban con intereses ocultos y oscuros. Los negocios enfrentaron incidentes extraños, accidentes, litigios, enfermedades que asolaban a la familia, como si una maldición antigua se hubiera activado. Ramiro, antaño modelo de fiabilidad, se volvió receloso, endureció su carácter y adoptó un tono violento y distante incluso con quienes le rodeaban. El éxito, que en teoría debía elevarle, terminó por aislarle en una isla de soledad. En medio de ese torbellino emocional y moral, Ramiro escuchó una conversación que lo sacudió profundamente. Un antiguo amigo, hombre curtido por la calle y recién regresado de un retiro de iniciación cristiana, compartía su experiencia con una serenidad y una luz poco habituales. No era un predicador fanático, sino alguien transformado por dentro, que hablaba con la calma de quien ha encontrado un verdadero sostén. Narró su encuentro con Dios y la experiencia de una misericordia que no exige explicaciones, sino entrega. Habló de un Jesús capaz de perdonar y de invitar a empezar de nuevo. Las palabras de aquel amigo encontraron una grieta en el corazón endurecido de Ramiro. Quizá porque en algún rincón de su ser persistía la semilla de fe de la infancia, o quizá por el desgaste provocado por las enfermedades y las pérdidas, o por el recuerdo de su madre rezando en la hamaca. Sea cual fuera el motivo, la idea que más le impactó fue la de la conversión. No es olvidar lo que hiciste, sino transformar lo que harás a partir de ahora. A partir de ese momento, los recuerdos invadieron a Ramiro con la fuerza de la marea. Volvieron a su mente las manos de su madre, las homilías escuchadas en la iglesia y el aroma a cera derretida en los oficios. Se vio a sí mismo como el niño que protegía a sus hermanos y al monaguillo que encendía velas con devoción y esperanza. Sintió culpa, pero también vislumbró la posibilidad de una segunda oportunidad. Surgieron en su interior preguntas dolorosas y fundamentales. ¿Era posible reparar el daño causado? ¿Podía alguien que había consentido, directa o indirectamente, el derramamiento de sangre alcanzar la misericordia?
La doctrina que escuchó, lejos de trivializar el mal, proponía una paradoja: la cruz no justifica el mal cometido, pero revela la posibilidad de redención si existe verdadero arrepentimiento y reparación. Impulsado por la inquietud, Ramiro empezó a frecuentar la iglesia, esta vez con pasos inseguros y sin buscar la mirada de nadie. No pretendía consuelo social ni reconocimiento, sino hallar un silencio donde escuchar una voz más profunda que sus propias justificaciones. Se sentó en la última banca, casi oculto, y allí la liturgia pareció penetrar en su respiración alterada. Ya no era el monaguillo fervoroso, pero sí un hombre abrumado por el peso de sus actos, que buscaba respuestas a preguntas imposibles. ¿Cómo reparar lo irreparable? ¿Cómo ofrecer a los muertos algo que la muerte ya ha arrebatado? La búsqueda de reparación de Ramiro no fue sencilla ni lineal. Empezó por gestos pequeños pero significativos, saldó deudas ocultas, ayudó a quienes alguna vez había despreciado, promovió empleos dignos para jóvenes del barrio y colaboró en la rehabilitación de viviendas deterioradas. Sin embargo, comprendió que la reparación que su alma demandaba no podía limitarse a obras sociales visibles. Debía enfrentar la verdad completa, reconocer las órdenes dadas, las decisiones no tomadas para detener crímenes, las complicidades y silencios culpables. Reparar exigía poner nombre y rostro a cada omisión, y en ocasiones, asumir consecuencias legales. Con temor y determinación, Ramiro decidió confesar ante la autoridad todo lo que sabía. No buscaba una absolución fácil ni un lavado de imagen, sino una limpieza verdadera, incluso si eso significaba exponerse al escarnio público y a la justicia. Abrió archivos, reveló pactos, señaló a quienes se beneficiaron de la violencia. No fue un acto de venganza contra sí mismo, sino un intento doloroso y necesario de que la verdad saliera a la luz, aunque eso le costara la ruina personal. La red de poder que había creado para eliminar obstáculos quedó expuesta y comenzó a desmoronarse. La confesión de Ramiro sacudió los cimientos de la ciudad. Los titulares, antes elogiosos, se volvieron acusadores y mordaces. La opinión pública, que antes le aplaudía, se alimentó del escándalo. Ramiro fue juzgado, procesado y condenado por crímenes diversos, algunos probados y otros atribuidos por omisión. La caída fue total: intervención de empresas, embargo de bienes y la huida de antiguos aliados. Sin embargo, junto a la ruina material, Ramiro experimentó una paz discreta, la serenidad de quien se enfrenta con honestidad a su propia historia. En la cárcel, Ramiro no halló ni gloria ni compasión fácil. Vivió noches largas, enfrentamientos consigo mismo y la constante resonancia de la voz de aquel amigo, que le llevó a la experiencia del retiro espiritual. La verdad destruyó su imagen pública, pero poco a poco comenzó a reconstruir su alma. En la soledad penitenciaria aprendió a rezar sin fingimiento ni ritos vacíos. Los recuerdos de la catequesis infantil cobraron nuevo sentido, la cruz como símbolo del amor que paga el precio del pecado y abre el camino hacia la redención. Una madrugada, al inicio del invierno, cuando la prisión parecía cerrarse aún más sobre sí misma, Ramiro tuvo un encuentro singular. Un sacerdote de la parroquia, el mismo que lo vistió de monaguillo en la infancia, le visitó solicitando permiso especial. No hubo sermones ni reproches, solo escucha. Ramiro confesó, sin adornos, sus faltas, decisiones, omisiones, nombres concretos. Habló de su hermano asesinado, de las muertes anónimas y de la culpa que lo devoraba. El sacerdote le habló de la cruz de Cristo, no como relato, sino como encuentro personal con un amor que se ofrece por el culpable. Le explicó que el perdón no borra el pasado, pero sí sana y transforma la mirada sobre las propias acciones. Esa noche, Ramiro se arrodilló como en su niñez, pero ya no desde la inocencia, sino desde la experiencia y la culpa. No pidió excusas ni milagros, solo la gracia suficiente para poder reparar el daño causado. No fue una transformación instantánea ni espectacular, sino el inicio de un proceso laborioso: admitir el mal, repararlo hasta donde fuera posible y aceptar el curso de la justicia humana. La reparación emprendida por Ramiro fue concreta y dolorosa.
pagó indemnizaciones, colaboró en la investigación de los crímenes y denunció a quienes seguían impunes. A pesar de que la mayor parte de su patrimonio había sido confiscado, con lo que conservaba creó un fondo para las familias de las víctimas, promovió programas de empleo para jóvenes en riesgo, viviendas dignas y talleres de reconciliación. No pretendía comprar el perdón, sino aliviar el sufrimiento y asumir la responsabilidad por el daño causado. Cada acto de reparación era un paso arduo, pero también una forma de aliviar la culpa que pesaba sobre su conciencia. Mientras tanto, Ramiro sufrió el avance de la enfermedad que le acosaba desde hacía años, agravada por las condiciones de la prisión. La fragilidad física era un recordatorio constante de sus límites y de la temporalidad de la vida. Sin embargo, en medio de la debilidad, comenzó a experimentar una serenidad nueva. Las noches en la celda se llenaron de lecturas sobre el perdón, cartas de agradecimiento de quienes se beneficiaron de su fondo de reparación. Y las visitas fieles de su madre, que le acompañó con ternura hasta el final. Pidió la unción, y en el silencio sacramental, las lágrimas recorrieron su rostro curtido por los años y las vivencias. Aquellas manos, que en otro tiempo ejercieron poder y causaron dolor, ahora buscaban consuelo y fortaleza para la reparación. No se trataba de una redención basada en la impunidad, sino en la coherencia moral, rendir cuentas, amar en la medida de lo posible y dejar que la gracia completase lo que la voluntad humana no pudo lograr. El desenlace de Ramiro no fue un espectáculo grandilocuente, sino una escena íntima y familiar. Su madre permaneció a su lado, el sacerdote recitaba oraciones heredadas y el rumor lejano de la ciudad era testigo indirecto de su partida. Antes de cerrar los ojos, Ramiro convocó a cada uno de sus hermanos, les habló sin ocultar nada, confesando errores y pidiendo perdón. Dejó instrucciones precisas para preservar y cuidar los proyectos que beneficiaban al barrio, asegurando que el fondo destinado a las víctimas se administrara con transparencia y que sus bienes restantes apoyaran los programas sociales. Su última petición no fue para él, sino para aquellos a quienes había causado daño, que se buscara siempre la verdad y se facilitara la reparación a quienes la necesitasen. En ese momento, con la voz debilitada, Ramiro susurró una oración en la que se fundían la liturgia aprendida en la infancia y las palabras nacidas de la experiencia, petición de perdón, ofrecimiento de reparación y entrega confiada a la voluntad de Dios. La muerte de Ramiro generó opiniones encontradas. Algunos le recordaron como empresario arriesgado, otros como el hombre que permitió que la sombra se extendiese. Sin embargo, en el barrio, ocurrió una transformación, los programas sociales continuaron bajo la gestión de conocidos y nuevos líderes. Los jóvenes beneficiados no olvidaron el gesto de quien, pese a sus errores, procuró reparar. La madre, aún viva pero envejecida por el dolor, persistió en sus oraciones, convencida de que su hijo había hallado la paz anhelada. Más allá de la polémica pública, lo verdaderamente importante fue el cambio silencioso en quienes participaron en el proceso de reparación, víctimas que recibieron ayuda, jóvenes que accedieron a un oficio y familias que encontraron hogar. La semilla de fe que Ramiro había recibido en la niñez y que permaneció oculta durante años de ambición, germinó en la humildad final de su vida. No se trató de resucitar el pasado, sino de dejar que brotara un fruto capaz de alimentar a otros. Años después, la casa de la madre aún conservaba el eco de las oraciones, y el taller se había transformado en una escuela de mecánica y otros oficios. En el barrio, la historia de Ramiro se contaba no como un himno, sino como advertencia y esperanza. Se hablaba de un hombre que transitó del barro al poder y regresó al barro, dispuesto a pagar el precio de la verdad. Su vida se convirtió en prueba de que la riqueza sin justicia destruye, pero que la confesión y la reparación pueden abrir puertas que la ambición había cerrado. En la pequeña iglesia, cada vez que se encendía una vela, la memoria colectiva recordaba una enseñanza sencilla:
la posibilidad de transformar el dolor en servicio y de que la fe, sembrada en la infancia y regada por el arrepentimiento, puede dar frutos en quienes aún siguen viviendo. La última imagen que permaneció en la memoria del barrio fue la de la capilla llena. La madre, ya frágil, sostenía una foto de Ramiro joven. A su alrededor, los hermanos compartían miradas de culpa y perdón, heridas que el tiempo no borró pero que la verdad comenzó a sanar. El taller, ahora convertido en escuela, llevaba el nombre de quien decidió transformar su pecado en reparación. Así terminó la historia, tal como comenzó. En ese gesto humilde y en la entrega a la reparación y misericordia que propone la cruz, quedó la esperanza de que incluso la vida más oscura puede hallar una puerta hacia la plenitud que trasciende el tiempo y el camino hacia la eternidad.